Hola, mi nombre es Gabriel Hernández Álvarez, soy alumno del Colegio La Salle del tercer semestre Grupo A y hoy les hablaré sobre las leyes de Newton. La primera ley de Newton establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento a velocidad constante y en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto significa que los cuerpos tienen una tendencia natural a resistir los cambios en su estado de movimiento, lo que se conoce como inercia. Esta ley explica por qué los objetos no cambian su estado de reposo o movimiento a menos que algo les cause una alteración. Para ello, realicé el siguiente experimento. Los materiales para este experimento fueron los siguientes: una superficie plana, una pelota de plástico, una caja para detener la pelota y una tela para generar resistencia. En el siguiente video podemos observar que se realizaron tres pruebas. La primera prueba se demostró que un objeto permanecerá en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. La fuerza que se ejerció sobre la pelota hizo que empezara a moverse hasta que la resistencia del aire y la distancia de la mesa lo detuviera. La segunda prueba se actuó una fuerza a la pelota hasta el momento que se le puso una caja para detener su trayectoria. La tercera prueba se le volvió a ejercer una fuerza a la pelota, pero poniendo una tela en el suelo que se ocupó para la fricción y resistencia de la trayectoria. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que se le aplica e inversamente proporcional a su masa. En términos simples, esta ley nos dice que la cantidad de cambio en el movimiento de un objeto depende tanto de la fuerza aplicada como de la masa de ese objeto. Matemáticamente, la segunda ley de Newton se expresa con la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza en esta ley se refiere a la fuerza neta que actúa sobre el objeto, lo que significa la suma de todas las fuerzas que estén influyendo en el objeto en ese momento. Las fuerzas pueden actuar en varias direcciones y pueden ser positivas o negativas dependiendo de la dirección en la que actúan. Así que para calcular la fuerza neta se deben considerar todas estas fuerzas y sus direcciones. La masa del objeto representa la cantidad de materia que posee. Cuanto mayor es la masa, mayor es la cantidad de materia, y más resistencia o inercia presenta el objeto a cambiar su estado de movimiento. La masa es una medida constante y no cambia con la posición o el estado de movimiento del objeto. En el contexto de la segunda ley de Newton, la masa de un objeto actúa como un factor de resistencia. Cuanto mayor es la masa, mayor será la fuerza necesaria para producir una cierta aceleración. Es decir, si tenemos dos objetos con diferentes masas y queremos que ambos experimenten la misma aceleración, necesitaremos aplicar una mayor fuerza al objeto con mayor masa. La aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto a lo largo del tiempo. Puede entenderse como una medida de cuánto cambia la velocidad de un objeto en una dirección específica, ya sea aumentando o disminuyendo. La aceleración ocurre cuando hay una fuerza neta actuando sobre el objeto y puede hacer que éste se mueva más rápido, más lento o cambie de dirección. Pero la relación entre la fuerza y la aceleración en la segunda ley de Newton indica que, si la masa es constante, un aumento en la fuerza resultará en un aumento en la aceleración. De la misma manera, si la fuerza disminuye, la aceleración también disminuirá. Así, la fuerza y la aceleración tienen una relación directamente proporcional. Para demostrar esta ley se siguieron una serie de pasos expuestos por el profesor. Los materiales son los siguientes: un camión de juguete, un juego de monedas, un cronómetro, un flexiómetro, la polea, hilo, una báscula y la distancia no menor a 1 metro. Para la realización de este proceso se hizo el sistema que aparece en su pantalla. Este experimento consta de 5 pruebas. La primera se soltaba el carrito desde una posición inicial y teníamos que medir el tiempo que recorre la distancia. Esto lo hicimos 5 veces para sacar el tiempo promedio que le tomaba al carrito recorrer esa distancia. Para la segunda prueba, se le incrementó la masa al camión y se volvió a tomar el tiempo 5 veces para el tiempo promedio. Para la tercera prueba, se le incrementó la masa al camión y se volvió a tomar el tiempo 5 veces para el tiempo promedio. Para la cuarta prueba, se le incrementó la masa al camión y se volvió a tomar el tiempo 5 veces para el tiempo promedio. Para la quinta prueba, se le incrementó la masa al camión y se volvió a tomar 5 veces para el tiempo promedio. Los resultados de las pruebas son los siguientes. En base a los tiempos de cada prueba se pudo obtener el tiempo promedio que recorre el carro.
Gracias a los tiempos promedios se pudo llenar la siguiente tabla con relación a la aceleración y distancia que recorrió el carrito. En base a las tablas anteriores, se realizó una tabla de relaciones de la masa de manera acoplada, donde R mayor es igual a la masa del portapesas sobre la masa del portapesas más la masa del carro, lo cual nos da un resultado de entre 1 y 0. En Excel se graficaron dos tablas respecto a la tabla siguiente. Los gráficos son los siguientes: aceleración contra masa y aceleración contra R mayor. Respondiendo a la pregunta que dice, ¿cuál es una masa mayor al carro? Y observe el movimiento del carro desde el punto inicial al punto final. ¿Qué se puede decir? La respuesta sería, entre mayor masa del carro, mayor resistencia hay para moverse, por lo que su aceleración será menor y eso hace que se impida tener un menor tiempo de recorrido. Como conclusión de este experimento sería, la relación entre las masas y su aceleración depende directamente de la fuerza aplicada y es inversamente proporcional a la masa total del sistema. Este experimento concuerda completamente con la segunda ley de Newton, ya que la aceleración depende tanto de la fuerza aplicada como de la resistencia del sistema, que sería la masa, lo que demuestra que cuando la masa colgante aumenta, también la aceleración aumenta, porque se incrementa la fuerza total, pero si la masa total aumenta, la aceleración disminuye debido al incremento de resistencia. La tercera ley de Newton afirma que para cada acción existe una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta. Esto significa que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual intensidad y en sentido contrario sobre el primero. La tercera ley de Newton explica la naturaleza de las fuerzas en las interacciones entre dos cuerpos. Para este experimento se realizó un ejercicio compuesto en el gimnasio, el press de banca. Este ejercicio se considera representativo de la tercera ley de Newton debido a que cuando empujas la barra hacia arriba, aplicando una fuerza, la barra ejerce una fuerza igual y opuesta hacia ti. Los materiales para este experimento son una barra olímpica, pesas y un banco. La acción sería cuando bajas la barra hacia tu pecho, donde tus músculos generan una fuerza hacia abajo, y la reacción sería cuando la barra ejerce una fuerza igual y opuesta sobre ti debido a la resistencia de la barra y su peso. Como conclusión del video, estas leyes nos permiten observar el comportamiento de los objetos y de los sistemas. La primera ley nos permite comprender cómo los objetos tienden a mantener su estado de movimiento o de reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre ellos. La segunda ley nos explica la relación entre la fuerza, masa y aceleración, y que la fuerza aplicada a un objeto depende de su masa y de cuánto queramos cambiar su velocidad. La tercera ley nos permite comprender la acción y reacción, que todas las fuerzas ocurren en pares y que sus fuerzas son iguales en magnitud pero opuestas en dirección.